Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro del curso libre Teología, Historia y Cultura en América Latina. El tema que hoy vamos a trabajar es Dios sigue en circulación, que está vinculado al tema de, bueno, eso es una experiencia de Gianni Battimo, ¿verdad? Para trabajar el tema de la secularidad, donde lo religioso realmente no nos ha abandonado, como se vaticinaba en los procesos de construcción de las sociedades modernas en Europa, sino que sigue persistiendo el tema de la búsqueda de experiencias espirituales, de formas religiosas, nuevos movimientos religiosos a la altura del siglo XXI, así de que continúa, pero como eso hay que entenderlo. Entonces, para ello vamos a presentar unas ideas muy generales sobre la secularidad y la laicidad en América Latina, como parte de unas notas, ¿no? De algunas ideas fundamentales o centrales que hemos extraído del texto orientado para esta sesión. La idea es que con este texto, ¿verdad? Con estas ideas presentadas en estas slides, solo podamos recordar un poco, refrescar aquellas preguntas, dudas, cuestionamientos que nos generó la lectura del texto, como para provocar, ¿verdad? La conversación. Este es un primer momento, entonces. Muy bien. El objetivo del encuentro es introducir a los conceptos fundamentales de laicidad y secularidad para poder llevar a cabo una lectura teológica decolonial y possecular. O sea, es la idea que estamos tratando de hacer, tratar de reconstruir un objeto de estudio de los fenómenos religiosos como lo que hemos venido trabajando desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la historia, para poder poner en diálogo, digamos, con la teología, una teología crítica, decolonial, una teología que pueda entrar en diálogo con esos procesos, esos fenómenos históricos del pasado, pero que también tienen implicaciones para el presente. Muy bien. ¿Qué entendemos por laicidad y secularidad? Es lo mismo laicidad que laicismo, secular que secularismo. Entonces, todos estos conceptos, digamos, a través del chat, a través de de esas nubes, ¿no? De esas herramientas de aprendizaje para crear nubes con palabras, hemos hecho un ejercicio en el cual han dicho ustedes un sinnúmero, han escrito, mejor dicho, un sinnúmero de palabras muy interesantes en el caso de la similitud, pero también la diferencia entre estas categorías, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante un poco algunos conceptos, ¿no? Que especialistas en el tema nos brindan. Pero ahorita solo mencionar el ejercicio inicial. La laicidad y la secularidad es un fenómeno, digamos, que inicialmente en la modernidad occidental, digamos, es expresión de la razón occidental, es expresión de procesos históricos que se generan desde el fin de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, del Renacimiento. Estamos hablando siglo XV, siglo XVI, ¿no? Cuando estamos ingresando a un cambio de paradigma que se le denomina Edad Moderna, donde, digamos, hay un cambio, ¿no? De la mentalidad de cristiandad por una mentalidad moderna, un cambio del principio de autoridad, Dios, rey, ¿ya? Dios, rey y papa o iglesia, por un cambio de paradigma en la razón y en la cosmovisión moderna, que el ser humano y su razón, ¿ya? El ser humano y su razón, que no se somete a los principios de autoridad, ni del Estado, ni del monarca, ni de lo religioso, sino se somete al principio de razón suficiente, al principio de la razón, de la verdad, de la búsqueda personal de la verdad. Entonces, eso es muy importante tener en consideración por el quiebre, ¿no? El tema de las consecuencias que tuvo, el tema de eh, el nominalismo, el tema de los nacionalismos, o el tema de la transición de los estados nacionales, diríamos, de una manera muchísimo más clara y concreta. ¿Ya? Los estados nacionales, que tiene que ver con la disolución o paulatina disolución del imperio germano-románico, ¿verdad? El tema de la reforma protestante tiene que ver en este sentido también.
que es parte de un fenómeno de la modernidad, pero que también contribuyó a la configuración de el desarrollo de las modernidades, hablemos de las modernidades como tal. Entonces, en ese gran marco hay dos elementos que quiero traer como elementos también fundamentales, además de estos más contextuales históricos, que es como el tema de la guerra de religión. Producto de la reforma protestante y los conflictos que se generan eh, a raíz de el proceso de reforma, eh, se da como resultado un sinnúmero de conflictos, ¿no? De conflictos bélicos, producto del tema territorial, político, pero también religioso. Entonces, que son la guerra, por ejemplo, de los 100 años o la guerra de los 30 años, etcétera, y que dio como resultado guerras y un sinnúmero de pérdidas humanas. Entonces, los pensadores decían entonces, los pensadores ilustrados, que digamos, era importante separar el tema de la religión de las cuestiones del Estado, ya que no podía influir en las decisiones del Estado temas religiosos porque venían, o sea, ahí provocan guerras. La religión tiene un elemento tan, digamos, emocional que genera altos grados de reactividad cuando hay conflictos de que nos han llevado hasta la guerra, decían. Entonces, esa es una de las razones por lo cual es mejor separar las cuestiones del Estado y de lo religioso. Otra de las cuestiones era el desarrollo de la ley, de la política, de una forma de entender la organización y administración de la cosa pública como rex pública, como cosa pública, como una cuestión estrictamente orientado no por cuestiones teológicas, sino por cuestiones jurídicas, por cuestiones administrativas, sin consideraciones de la moral religiosa como tal. Entonces, esto de la guerra religiosa llevó entonces, dentro de la firma de la paz, a lo que se denominó la cuius regio eius religio, que, que básicamente es que en cada territorio que tenga su príncipe, la religión del príncipe entonces sería la religión de ese territorio. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, por lo tanto, esto vinculó el proceso de la reforma, por ejemplo, un príncipe protestante, entonces su territorio se va a orientar por disposiciones políticas religiosas protestantes, territorio católico, donde un príncipe es católico de igual manera. Entonces, esto también provocó las divisiones y los conflictos, como ya le he dicho. Entonces, lo que llevó posteriormente a la necesidad entonces de separarnos. No, no, nada de que la fe del príncipe va a ser la fe del territorio. No, vamos a separar esto porque un fenómeno que generó este principio de la cuius regio fue también una migración y una ruptura de las familias. ¿Por qué? Porque si un príncipe es protestante, entonces todo el territorio debe regirse por normativas políticos religiosos protestantes, pero en una familia habían católicos y habían protestantes. Por lo general lo que se dio fue una migración de la gente católica a territorios católicos. Entonces, un poco haciendo un movimiento migratorio que rompía de alguna manera el tejido social y las relaciones, digamos, de pertenencia sociales, familiares y territoriales. Entonces, no era del todo bien visto, aunque el Aquius Regio fue en principio una forma de salida, digamos, para no entrar ante los conflictos, mejor dicho, religiosos, pero al final también generó otras problemáticas sociales y políticas también. Entonces, frente a esto, separación de la iglesia y Estado. Otro del elemento es, como yo le había dicho, que era el traspaso del principio de autoridad al principio de la razón, libertad y legitimidad de la persona en uso de su razón, y que posteriormente, en el siglo XVII y XVIII, con el tema de los procesos de revolucionario y de independencia, eh, eh,
en Europa y después, bueno, en América del Norte, en Estados Unidos principalmente, y mucho después en el siglo XIX en Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de que del principio de razón de la persona, ¿verdad? Que en uso de su razón no podía estar sometido bajo ningún otro principio más de la propia conciencia y de la propia razón. Ya, esto en el desarrollo de la ilustración, ¿no? Y del liberalismo se llegó entonces al tema de que el principio fundamental ya no va a ser la razón y la legitimidad solo de el soberano, de la razón de la iglesia, sino también que se constituye soberano el pueblo mismo. Entonces, ya la cosa pública del Estado no se orientaba por disposiciones teológicas, morales, religiosas, sino que por la voluntad popular, diríamos, para que es ahora el pueblo soberano. En principio debería ser el pueblo soberano que debe decidir sobre su forma de organización y sobre su propio futuro, y no que la iglesia decida sobre qué es lo mejor para una sociedad. Porque la iglesia solo representa un sector y por lo general las iglesias institucionales han trabajado para su propio beneficio, ¿no? Y en relación a la élite gobernante ilustrada, por lo general en el siglo XVIII y XIX, y no realmente en favor del pueblo. Hay sus excepciones, pero esas son las excepciones. Estamos hablando de la regla, ¿ya? En términos de la estructura y la élite religiosa. Entonces, estas dos cosas, la guerra de religión y el traspaso o el paso del principio de autoridad, que es de sometimiento al soberano y a la iglesia, se pasa entonces al principio de razón del ser humano en uso de su facultad y su razón, como diría Kant, ¿verdad? En su libro que es la ilustración, es el sujeto, la persona, en uso de su razón, es el que debe determinar desde su propia conciencia el tema de su libertad y qué orientar, qué decidir muy bien. Y eso luego en síntesis, traspasa entonces desde el punto de vista político estatal al tema de que el principio tiene que ser de soberano, de la soberanía del pueblo, quien decide sobre su destino y su forma de organización y no una élite particular o eh, poderes religiosos, morales o teológicos. Muy bien. En América Latina, como adelante entonces con el tema de la independencia, la influencia de las ideas liberales, de la ilustración, se fue dando la construcción de las repúblicas, ¿verdad? Por las clases criollas, ¿no? Entendemos, ilustradas. Entendemos que estos personajes históricos fueron formados en Europa con la mentalidad ilustrada, con la formación de los enciclopedistas y las nuevas ideas republicanas, que quisieron entonces venir aquí a aplicarlos, ¿verdad? En sociedades cerradas, conservadoras, católicas, y que generaron un movimiento de ideas de élite, eh, para el tema de la independencia y la construcción de república, lo que implicaba entonces la separación entre iglesia y Estado y un proceso de construcción de estados laicos, o sea, donde se dividen las funciones de la iglesia y de el Estado y el proceso de formación de sociedades seculares, o sea, donde se construyan la sociedad no desde las orientaciones del poder religioso, sino desde la ciencia, la educación, el saber, la razón, y la tecnología, el trabajo como tal, ¿verdad? Y no por las orientaciones morales, religiosas, sino a través de la educación. Por eso el tema de la educación en la ilustración era tan fundamental. Por eso Jean-Jacques, digamos, Rousseau, el tema de Emilio, por ejemplo, de la educación de un niño ilustrado, en el caso de la élite, ¿verdad? En el caso de América Latina, bueno, no era tan así, ¿verdad? Porque los procesos históricos de colonización que vimos en el primer encuentro,
no había una preocupación por una formación ilustrada de todos los estratos sociales, porque había un proceso de racialización, como habíamos dicho, de exclusión y de ninguneo de clases sociales, de personas racializadas y excluidas en nombre de una clase privilegiada que era principalmente la blanca europea, ¿verdad? Y después pasa estos privilegios a las clases criollas, ¿no? Que van a ser posteriormente los dueños de la hacienda, los terratenientes, los dueños de la empresa, ya, etcétera, en el desarrollo de la historia de América Latina. Entonces, pero en el proceso de independencia y conclusión de los estados en América Latina, siglo eh, digamos, XIX, ¿no? Todo el proceso del siglo XIX con sus antecedentes, obviamente, con sus antecedentes, pero principalmente en el siglo XIX, digamos, se dio en América Latina el proceso de independencia y de gran influencia de las ideas liberales, ¿no? Y es donde también tuvieron gran influencia las misiones protestantes, la masonería, por ejemplo, en la construcción de la sociedad en América Latina. Obviamente estos como minorías, como dice Jean-Pierre Bastian, ¿no? Protestantismo como minorías religiosas, pero presentes y activas, diría también, y la masonería también con su mandato, diríamos, o con su misión propia como grupo cultural, filosófico, con gran incidencia política y cultural en nuestros pueblos en América Latina en el siglo XIX. Entonces, básicamente, estas ideas de laicidad, de separación iglesia-estado estaba vinculado al tema de la construcción de la república, de la independencia, vinculado al pensamiento liberal. Eso, digamos que no es que se dio tal cual como en Europa, todos lo ya sabemos bastante, sino que se dio este proceso a la latinoamericana, que es todo un proceso histórico que vamos a ver más adelante. Entonces, en este proceso en América Latina, el tema de las élites, digamos, el tema de la laicidad y la secularidad fue un proceso de élites. Ya, la idea de secularización y laicización en América Latina fue un proceso de élites que influyeron en las élites, élites que habían élites conservadas, un poco más conservadoras, que sí creían que era necesario la separación de la iglesia, digamos, de la iglesia y del Estado, pero no tanto, sino en algunos aspectos, ¿verdad? Más vinculado al tema, por ejemplo, de que la iglesia más servía a los intereses de las grandes élites criollas de las, y había necesidad de convertir a la iglesia a las clases desheredadas, por ejemplo, y en eso había que no que hacer un proceso de secularización o laicización, sino de conversión de la iglesia, más trabajo con clases populares, acercarse a las clases populares. Habían otros, pues, y otros que pensaban de que era necesario que, digamos, la separación iglesia-estado fuera de hecho, digamos, a través de leyes y en la fundación de la república. Y las naciones-estado o los estados-naciones en América Latina, y otros que decían, bueno, de que lo religioso como tal, no solo la separación, ahora lo religioso debería de eliminarse dentro del proceso de las nuevas repúblicas en América Latina, porque lo religioso había demostrado ser, eh, digamos, hablándolo un poco marxistamente, ¿verdad? Un factor de enajenación de las clases sociales, o podría ser un proceso de digamos, un grupo de élite que servía a las élites tradicionales, ¿no? Eh, en detrimento de de las, de las grandes mayorías en América Latina y que lo que servía era como un factor de retraso para América Latina. Y entonces hacían esa lectura de que los países más avanzados tenían más tradición protestante que los países más católicos, que es una lectura sesgada, obviamente, ideológica, política, del desarrollo de las naciones, ¿verdad? Que tiene que ver con muchas otras cosas mucho más complejas, pero que así a veces se justificaba el hecho de que el tema de lo religioso, en el caso de América Latina, en el caso particular del catolicismo, había sido un factor más de atraso cultural, de atraso
desarrollo económico, tecnológico, social, industrial, etcétera. Que en cierta manera hay cierto grado de razón, pero no es tan como una razón absoluta sobre los procesos de, entre comillas, atrasos, ¿no? En América Latina. Son cuestiones muchísimo más complejas que esa, pero era más en un discurso ideológico beligerante, ¿no? De sectores o grupos confrontados, conservadores, liberales, protestantes, católicos, por ejemplo, en América Latina. Entonces, pero el proceso, digamos, de de esa idea de imponerse en la sociedad, de querer que la sociedad fuera secular e ilustrada, como en los países europeos, como a la francesa, diríamos, fue un proceso más de la élite, ¿verdad? Como dice aquí. Este proceso más de élites y que se dio a través del traspaso del cambio del viejo régimen, ¿ya?, monárquico al nuevo régimen republicano, realmente se dio en unos países más, en otros países menos, el proceso de laicidad, pero que no implicó la mengua de la fe en general, del pueblo en general. Digamos, realmente la lucha en América Latina por la construcción de las repúblicas no implicó realmente un serio cuestionamiento de la institución religiosa como tal, sino de algunas prácticas de ellos, porque siempre se mantenía cierta vinculación entre el tema de la fe, ¿no?, y la administración de la fe, de alguna manera. El gran problema era, digamos, cómo la institución religiosa había estado siempre ligado al tema de la imposición de la corona española o lusitana, por ejemplo, o portuguesa, quiero decir. Entonces, más en esa vinculación más de lucha política, y no tanto en el tema de el fundamento mismo de la presencia católica en América Latina. Algunos más ilustrados podrían haber hecho algún cuestionamiento desde el punto de vista más digamos, más fundamental de lo religioso católico en América Latina como cuestión, digamos, de atraso para pueblos, pero realmente en general los libertadores o los criollos que estuvieron presentes en la reformulación de la sociedad ya republicana, definitivamente había una continuidad y solo un rechazo en la relación entre lo católico institucional vinculado a los intereses, ya sea de la colonia o ya sea de los nuevos intereses de la élite, ¿verdad? Exteriores. Los criollos querían, pues, una legitimación religiosa, pero ellos, ya ahora como nuevos detentores del poder y del destino de los pueblos en América Latina. Muy bien, ¿por qué no no se minó la fe en este proceso más de élite, más institucional? Porque la sociedad en América Latina era una sociedad más agrícola, de pensamiento de hacienda, donde la religión popular, festiva y emocional prevaleció. Porque si ustedes saben de que el tema de lo institucional y cómo los pueblos se apropiaron de los símbolos, etcétera, cursos, símbolos, ritos institucionales, se lo apropiaron desde el punto de vista de los grupos subalternos, del punto de vista del pueblo en general, y los adoptó y adaptó a sus propias formas festivas, emotivas, populares. De ahí entonces que en ese proceso de apropiación de lo religioso institucional y en un proceso de simbiosis con tradiciones populares, digamos, anteriores a la española o a la portuguesa, diríamos que es un proceso de mestizaje, ¿verdad? Cultural, religioso, de eclecticismo. Entonces, dio como resultado la tradicional religión popular, la religiosidad popular. Entonces, no. Entonces vemos cómo el tema de la laicidad y la secularidad
fue un proceso más pensado desde la élite y que de incidencia más en las relaciones o la influencia de lo religioso institucional en la vida política republicana eh, en el siglo XIX y no tanto minó el tema de eh, la fe de las personas. Entendemos que en América Latina fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las sociedades latinoamericanas se introducen en el proceso de urbanización capitalista, dice Christian Parker. Entonces, donde, o sea, obviamente hay experiencias, hay diferencias, pero en términos generales, así fue. Entonces, y entendemos que el proceso de urbanización capitalista implica de alguna manera un nuevo ethos, ¿no? Un nuevo sentido en relación con la pertenencia a creencias religiosas, pertenencia étnica, identidades, y esto está ya bastante estudiado, ¿no? Pero que en el caso particular en el caso de lo religioso, entonces podemos entender de que sí hubo posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, un efecto más profundo sobre las pertenencias religiosas, la cuestión, eh, a partir, mejor dicho, del un proceso de urbanización capitalista e digamos, de la industria, ahora focos de industrialización y desarrollo en América Latina y el proceso entonces de lo que se denominó después de la Segunda Guerra Mundial también, digamos, una economía capitalista, neocapitalista, ¿no? Con los cambios que se generaron después de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo implicaciones e impacto en todas las partes del mundo. Al quedar, ¿no? Estados Unidos como la principal potencia y el tema del cambio de la economía, la finanza y el mercado global después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro proceso, digamos que interesante en el caso de Christian Parker, que lo dice, digamos, no fue un proceso, digamos, un proceso de mundanización de lo religioso como parte de la formación cultural colonial de Dios. Esto fue parte del proceso de reapropiación de las pulcras cosas europeas, como diría Hutch, por parte de las comunidades. O sea, explico. Mientras había un proceso de laicidad y secularización en las élites, a diferentes niveles, obviamente, como ya se ha dicho, en las clases populares, ¿verdad? Lo que se dio fue un proceso de mundanización, o sea, de que las cosas religiosas separadas, cosas del templo, cosas sagradas, cosas manejadas por especialistas, la gente se las apropió y las mundanizó, o sea, lo hizo parte de su cultura, de sus festividades, de sus identidades, de sus temporalidades, territorialidades, en las cotidianidades como tal, ¿ya? Entonces, este fue un proceso sería interesante, de secularidad, pero no de élites, ni un tipo de secularidad de negación de lo religioso, sino un tipo de secularidad en el cual lo religioso sagrado separado y de especialistas se convierte en cosa del pueblo, en cosa de la cultura, en cosa de una vivencia cotidiana, en el día a día, desde la reapropiación o apropiación de estas cosas sagradas por parte de en términos generales, vemos acá eh, 6 momentos del proceso de construcción de los estados laicos en América Latina. Ya dicho lo dicho anteriormente, vemos que digamos, desde 1810 a 1890 se da el proceso de independencia, como habíamos dicho, influjo de ideas liberales, republicanas, positivistas, románticas, y la presencia de minorías religiosas activas, la pérdida de privilegios de la Iglesia Católica y obviamente después la reacción católica, ¿no? A este proceso de degradación cultural que decía y de lucha en contra de lo religioso que decía la Iglesia Católica por el deterioro de la modernidad, por el modernismo, que era cosa del diablo prácticamente, ¿no?
Entonces, entre 1870 y 1930 se da un proceso, o sea, como parte de este proceso de la construcción o de las condiciones que estructuran los estados laicos y que implica el proceso de secularidad, también se da el proceso de la apertura de los mercados, la apertura de los mercados endógenos latinoamericanos hacia una economía exportadora y un proceso de industrialización y urbanización, como decía. Se suma también el aspecto 3, que es la transformación del Estado moderno a uno modernizado, con, digamos, en el caso de las leyes liberales, por ejemplo, en América Latina, cuando llegaron los liberales al poder, los diferentes grupos liberales al poder y modernizaron con el tema de que ya sabemos bastante bien que la educación no sea religiosa, sea el Estado, que el Estado se encargue de los cementerios, que el matrimonio no va a ser una cuestión de la iglesia, sino del Estado mismo, entre muchos otros elementos, ¿no? Modernizantes, secularizantes, digamos, que construyen, digamos, el aspecto laico del Estado, de los Estados, y la creciente influencia de Estados Unidos de América y las misiones protestantes, obviamente, que está vinculado al asunto, la lucha por la educación laica, un elemento fundamental no, estas minorías y grupos, misiones protestantes en América. Como reacción a todo este proceso de contexto social, político, religioso y económico, hay una reacción de romanización entre 1870 y 1880 de la Iglesia Católica, romanización, que tiene que ver ahora de que digamos, los, la iglesia, los religiosos, etcétera, en América Latina va a estar directamente sometido o dirigido desde el Vaticano, un proceso de romanización, por lo tanto, ¿no? Donde se da la reacción ultramontana, se dice, o sea, que todo va a estar dirigido ahora desde y para, desde Roma, mejor dicho, para recuperar el terreno perdido que se ha dejado perder en América Latina y de la influencia y el poder católico. De ahí surge entonces, entre 1900 y 1930, la acción católica como reacción de, de la institución católica a los procesos protestantes, pero fundamentalmente modernizantes en América Latina, porque la acción católica básicamente es la habilitación del laico, de las personas laicas, para que tengan incidencia desde sus diferentes espacios políticos, sociales, en la educación, en la economía, etcétera, que desde ahí entonces se dé una avanzada pro católica en defensa de la fe católica, etcétera. Lo que también se dio a cabo, que es lo que llegó a denominar el tema de las, eh, de las conferencias eucarísticas en América Latina, ¿no? Que tenía que ver también con el tema de influir en los tomadores de decisiones de los estados y de los diferentes espacios de poder en América Latina, influir en estos a través de las conferencias, como que se decía, cruzadas eucarísticas, conferencias eucarísticas que tenía entonces junto con la Acción Católica y de alguna manera las juventudes obreras cristianas, ¿verdad? Eh, la idea de estar en espacios de procesos de secularización, ya sea a lo liberal o sea frente a la avanzada del socialismo y, y que implicaba de alguna manera eh, la, el entredicho, la, la puesta en entredicho de la religiosidad principalmente católica en América Latina. Entonces, esta es parte de la reacción, ¿no? Eh, católica religiosa frente a este proceso de la construcción de estados laicos y el proceso de secularidad en América. Entonces, tendencia en disputa más o menos entre 1960 y 1990, donde la cuestión de las relaciones entre Estado y religión, ya sea en dos sentidos. Uno,
con las dictaduras en América Latina, principalmente la Iglesia Católica, que bendice las armas para reprimir, para imponer, para dar golpes de estados en América Latina, Chile, Argentina, Nicaragua, entre otros países, en tiempos de dictadura, ¿verdad? Por un lado, entonces, ¿dónde está lo laico ahí, verdad? Hay una trabazón, aunque las constituciones ya decían que los estados eran laicos, menos el caso de Costa Rica, creo, ¿verdad? Que los estados eran laicos, siempre el tema de la relación entre iglesia y Estado permanecía y siempre pervivían esas relaciones y trabazón entre las élites económicas, políticas y militares con el sector religioso, principalmente católico, y que posteriormente el protestantismo va a ir asumiendo esos rasgos también, ¿verdad? Y de los 90 a la actualidad, bueno, algo que se llama el reencantamiento, ¿verdad? De las sociedades eh, en torno a lo religioso, aunque el reencantamiento más, pues quizás de las sociedades más europeas, porque encantada siempre ha estado América Latina respecto a diferentes pertenencias e identidades religiosas. Ya, pero se denomina un reencantamiento del mundo por parte de los elementos religiosos. Hoy día, claro, de los 90 para acá, hay un sinnúmero de religiones de la New Age, hasta religiones del satanismo, de religiones, nacionalismos, hasta artísticas, ¿verdad? Movimientos artísticos que son cuasi religiosos de alguna manera, fundamentalismo, neoconservadurismo, etcétera. Entonces, eso es como los 6 momentos, ¿verdad? Que se ha considerado o he considerado sintetizarlo ahí para explicar el proceso, ¿no? De proceso de construcción de estados laicos y de sociedades seculares, la reacción católica y el reencantamiento actual de, de los aspectos religiosos, de los nuevos movimientos religiosos, nuevas espiritualidades, pertenencias actuales en la búsqueda, ¿no? De sentido frente a las crisis que vivimos en la sociedad actualmente. Entonces, eso en síntesis y eh, vayamos entonces a algunos conceptos, como habíamos dicho, que es la laicidad. La laicidad en el siglo XXI debe de considerar no solo la separación de poderes entre lo religioso y lo político, comúnmente conocido como la división entre iglesia y Estado, sino retomar la diversidad religiosa y multicultural como un desafío para una nueva laicidad que exige establecer reconocimiento y trato estatal igualitario a la iglesia y demás movimientos religiosos que constituyen la diversidad religiosa. Este es como lo que actualmente se entiende por proceso de laicidad, ya no tanto la separación entre el Estado y la iglesia, sino ahora como el Estado, digamos, se ve desafiado a una nueva laicidad, donde no se niega, ni se separa, ni hay ruptura, sino que lo que hay es diálogo, acercamiento, reconocimiento y trato igualitario, sin el Estado mismo ser o sostener una religión particular, digamos, establece canales de diálogo, de negociación, de participación, de discusión, de agendas sociales que pueden aportar los grupos religiosos a la agenda social. Y esto, claro, requiere mucho cuidado, claramente, porque lo que hoy vemos desde el punto de vista de, de cómo el Estado puede entrar en diálogo con diferentes movimientos religiosos es, uno, instrumentalizar al sector religioso en nombre de una agenda ideológica política particular, ya como vemos con Bolsonaro, con Donald Trump, en Nicaragua, con Daniel Ortega, etcétera, ¿verdad? Y el acercamiento de los políticos hacia los religiosos para su instrumentalización. Por otro lado, el acercamiento de grupos religiosos, conservadores, fundamentalistas al Estado para imponer una agenda religiosa a los estados. Y ahí vemos entonces el tema de la agenda que se mal denominada Provida, ¿verdad? Que realmente lo que trata es reivindicar en nombre de la libertad religiosa la negación de los derechos de otros grupos sociales, ya sea otras espiritualidades
agendas de derechos humanos, de la diversidad, por ejemplo, y digamos, hasta se oponen muchas veces al tema de la agenda de los objetivos del desarrollo ya sostenibles, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad global, económica, política, ambiental, que obviamente todo eso requiere mucha discusión, pero que ellos ya tienen una posición totalmente contraria a ellos desde una lectura fundamentalista religiosa de esos procesos sociales. Entonces, eso obviamente son cosas de las que se debe tener mucho cuidado en este nuevo concepto de laicidad, pero que básicamente lo que propone es de que la rehabilitación o sea, el trato igualitario y legítimo con las diferentes expresiones religiosas y no como tradicionalmente se ha hecho en América Latina solo con un sector que ha sido el católico, sino que existen otras diversidades y espiritualidades que pueden aportar desde sus principios, digamos, desde sus principios espirituales a la convivencia en, en América Latina. Entonces, ¿qué es la laicidad de colaboración? Según el documento que hemos trabajado, exactamente cómo los religiosos con sectores consultivos del Estado pueden entrar en diálogo para consultar sobre aspectos, no porque realmente los sectores religiosos son sectores vivos dentro de la sociedad que tienen una palabra importante, una incidencia importante en los imaginarios, comportamientos, percepciones, en la economía misma de los países tienen una gran importancia, ¿verdad? Entonces, y afectan la economía en los países y también en la política. Muy bien. Entonces, eso respecto a lo que hoy, el desafío actual del nuevo entendimiento de lo que debe ser la laicidad. Para Nicolás Panoto nos dice de que se debe de entender el paradigma secularizante, no, los tres modelos tradicionales, que es la secularización. Ahora, en el caso de la secularización, ya vimos laicidad, que es la relación Estado. Entonces, ahora en el caso de en la secularidad, se ha entendido tradicionalmente en tres formas diferentes. Como diferenciación entre las esferas seculares respecto a las instituciones y normas religiosas. Es lo que les decía, por ejemplo, hoy, bueno, lo que la secularidad propone que hay una educación secular, o sea, que que no se deje orientar por la moralidad o visión religiosa del mundo, sino por una educación científica, se dice hoy día. Entonces, por diferenciación. Dos, la secularización como declive de las creencias. O sea, ese otro paradigma que dice, no, es que conforme la educación sea más científica, haya más acceso a la educación y de calidad, las ideas religiosas tienen que ceder por sí mismas, porque eso pertenece a un pensamiento mítico, mágico, religioso, de un paradigma que ya pasó, que es paradigma del pasado. Ahora el paradigma de la secularización tiene que ver con el tema del avance de la ciencia, ya el avance de la ciencia y cómo la ciencia tiene suficiente poder explicativo para comprender el mundo, la existencia y hasta el fin de la vida de cada persona. Entonces, conforme haya más educación científica y de calidad, todos los sectores y la religión por sí misma va a desaparecer. Y la secularización como marginalización, o sea, lo religioso es privado. Eso nada tiene que ver con la esfera pública, con la importancia de la construcción de sociedades, cosa que también es una falsedad, esta postura. Si por un lado entonces hay algunas razones por las cuales podríamos estar de acuerdo en que se dé el proceso de secularización, posturas, digamos, tan radicales o polarizantes como esta tampoco son las mejores, principalmente hablando sobre el tema de la postura de marginalización, porque lo religioso no solo tiene implicaciones personales, individuales en lo privado, lo religioso tiene implicaciones en lo económico, en lo político, en lo cultural. Entonces, por lo tanto, hay que detenerse y pensar, porque si se niega, va a tener una implicación por debajo, ya, efectos no planificados o no tenidos o no intencionados, no orientados, dialogados como sociedad, porque se niegue, lo que se niegue o se rechaza tiene un efecto
eh, digamos, colateral. Entonces, y como lo religioso realmente tiene implicaciones serias en nuestra sociedad, hay que ponerlo en la mesa, dialogarlo y ver sus implicaciones, sus peligros, pero también sus posibilidades. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la laicidad y la secularidad, entonces vamos a ver en qué se diferencian, pero también la continuidad. Por ejemplo, este texto de Blancarte, por ejemplo, dice, la laicidad se ubica en la construcción de estados que ya no estén al servicio de los intereses religiosos, sino al servicio del bien común para la convivencia en sociedades cada vez más plurales y diversas, sin negar lo religioso. Mientras que secularidad es un proceso de construcción de una cultura ciudadana que sin negar lo religioso, ya no se sustenta en la moralidad religiosa dominante, sino en los derechos individuales y colectivos, en espacios diversos y de encuentro, en la construcción de identidades diversas, basado en una ética del bien común, del respeto a la diversidad y tolerancia a las diferencias. Miren, entonces, este es como los ámbitos o las especificidades de lo que denominamos laicidad y secularidad, pero ojo en la idea final. Como son fenómenos similares, se entrecruzan, aunque tengan su énfasis particulares. Ya, entonces, esto es importante. Si hay un entrecruce, en un proceso de construcción de estados laicos, hay un proceso de secularidad. Y en el proceso de secularidad se refuerzan los estados laicos. Ya. Y entonces, esta es como la dinámica, ya, dialógica, dialéctica, que sin negar lo religioso, ya los estados respetan las diferentes sociedades u organizaciones religiosas, pueden entrar en diálogo por la importancia que ya se ha dicho, ¿no? Sin negar ninguna y sin privilegiar una en particular, ¿ya? Sino en nombre del bien común, de la construcción de sociedades democráticas, plurales, inclusivas, por el bien común, diría, básicamente. Y que entonces en la propuesta hoy día que se trabaja mucho es la propuesta de la posecularidad, ¿ya? Que la podemos entender como la transición de las visiones, beligerancias y actitudes estrechas y fundamentalistas de lo religioso hacia una ética de comunidades religiosas de sentido y comunidades de interpretación, como propone Jürgen Habermas, ¿verdad? Que lo posecular no es que lo religioso nos ha abandonado, porque no nos va a abandonar y de paz, y como se creía en el siglo XIX e inicio del siglo XX en Europa, sino que va a estar ahí presente. Entonces, eh, es necesario, por lo tanto, pasar de las beligerancias doctrinales, luchas ideológicas entre diferentes posturas religiosas a comunidades religiosas de sentido o de interpretación, o sea, de dialogar sobre qué nos une y con base en nuestra propuesta espiritual de sentido, cómo podemos dialogar para aportar, ¿no?, a la construcción de sociedades democráticas realmente, sociedades de sentido. O sea, ese es el tema del diálogo, el diálogo donde podamos encontrar los elementos, digamos, habilitantes de sentido de nuestras tradiciones espirituales, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el cuidado de la creación, el respeto a la diferencia, principios importantes, digamos, como la ilusión del ego, basado en el deseo y el temor de la tradición budista, puede aportar a una ética del autoconocimiento, ¿no? En contra del miedo y el deseo individualista, en nombre entonces del conocimiento y de la conciencia. Por ejemplo, el tema de la tradición hinduistas, por ejemplo, o el tema de la tradición islámica, de la centralidad de la comunidad de fe, ¿ya? Y de la rehabilitación de las personas vulnerabilizadas. Es muy fuerte en la tradición islámica, ¿ya? Musulmana, y en la tradición cristiana, entonces, o las tradiciones indígenas, que está bastante habilitado hoy día en las discusiones actuales,
producto de que nos aporta elementos éticos para el cuidado de la vida, de los ecosistemas, de otras formas de economía, de política, de organizarnos, de convivir. De eso se trata entonces, esta recuperación. Entonces, teológicamente, entonces lo que tratamos entonces es de hacer ahora para cerrar una lectura teológica de estas nuevas propuestas de laicidad y secularidad. Iniciemos con una frase de Gregory Baum en su libro Religión y Alienación, que llama a los cientistas sociales, etcétera, a detenerse más en los aspectos creadores y críticos de la religión. Y es la invitación que hace, o sea, que nos invita a la imaginación y a la profecía, no a negar lo religioso, sino a detenerse en esos aspectos críticos y creadores, como es la imaginación y la profecía, que se recuperan mucho desde el punto de vista, por ejemplo, del encuentro pasado que hablaba Cornel West, Jürgen Habermas, etcétera, sobre el tema de la religión profética, que no solo es importante, sino necesario y urgente frente a otras religiones de imposición, de negación e idolátricas, como es el neoliberalismo capitalista, por ejemplo, ¿no? O como hoy día se configura el tema de la dominación global a partir de la implementación masiva de la inteligencia artificial y las plataformas informacionales. Es todo eso hay investigaciones al respecto. Frente a eso, entonces, claro que es necesario la religión profética frente al Homo Deus, como diría Yuval Harari, ¿verdad? Entonces, para ello entonces hay que entender la secularidad y la laicidad desde aspectos de la tradición teológica que nos permite habilitar, dialogar, no negar ni estar en contra de, sino dialogar y ver las posibilidades y la importancia de la laicidad y la secularidad para la teología y para la sociedad en general. Por ejemplo, en teología hay un concepto central que es la encarnación. Es el Hijo de Dios eterno que se ha encarnado, ya se ha hecho vulnerable, se ha hecho humano y ha estado entre nosotros. Entonces, como una verdad, digamos, que puede ser abstracta, etcétera, ahora es concreta e histórica, relativa. Ya, ahora Dios se ha hecho relativo, diría Jorge Pixley, ¿verdad? Dios se ha hecho relativo en la historia. Y ahí la importancia y la validez de la encarnación. La encarnación, Dios se ha humanado, se ha hecho historia, se ha historizado, se ha hecho concreto entre nosotros. Por lo tanto, se ha hecho relativo. Por lo tanto, lo podemos encontrar no en los aspectos discursivos abstractos, sino en los procesos sociales, históricos y culturales. De igual manera, entonces nosotros entendemos de que las verdades religiosas se encarnan en la cultura o identidad. Es lo que decía Christian Parker con el tema del proceso de mundanización que acabamos de comentar, cómo las ideas religiosas que están separadas del pueblo, separadas de la cotidianidad y por especialistas, ahora son apropiadas y encarnadas en la cotidianidad, en la cultura. Ya no hay una separación entre los especialistas y los sagrados separados, sino ahora lo sagrado es parte de la construcción de las identidades y de las cotidianidades de las culturas. Entonces, ese proceso de encarnación lo podemos ver, o sea, la secularidad como un proceso de mundanización o de encarnación. Algunos teóricos plantean que es parte de la propuesta fundamental del cristianismo, que Dios llegue a ser todo en todos, pues, o la reconciliación de todas las cosas. Dios, ya, que es la apocatastasis pan, ya, el tema de la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, que es la síntesis entre lo humano y lo divino, es realmente el inicio del proceso de unificación entre los aspectos sagrados y humanos, un proceso evolutivo de comunión. Viene la comunión cósmica, la Teilhard de Chardin, ¿verdad? Y es parte del mismo proceso de encarnación. Hay que leer un poco quizá a Carrander en ese sentido, su idea más universal, evolutiva del proceso de encarnación. Entonces, la encarnación va más allá del Hijo de Dios, de la doctrina tradicional. La encarnación va también en un proceso de cómo las ideas cristianas, religiosas, pueden encarnar en la cultura,
pueden llegar a ser una síntesis entre cultura y religión, entre lo humano y lo divino, y que con la posibilidad de que haya un salto de la conciencia del ser humano que dé como resultado sociedades más justas, equilibradas. La verdad. La verdad, Gianni Battimo eso hace una lucha frontal frente a la verdad religiosa como un absoluto, o sea, como un absoluto, ¿ya? Pero las verdades son relativas. El principio de encarnación te hace relativa las verdades, porque digamos, la verdad del Hijo de Dios, del amor, la verdad de lo religioso, se hace cultura y se hace concreto en diferentes contextos. ¿Ya? Llama a un mismo principio, pero se vive, se expresa en diferentes contextos, ¿ya? Y se asume en diferentes contextos, en diferentes contextos. Entonces la verdad, entonces deja, en el cristianismo la verdad deja de ser absoluta, sino que se relativiza, porque la verdad también es encarnacional. El Hijo de Dios es la verdad, y la verdad se encarna, y se encarnó, se hizo historia, por lo tanto se relativizó, se hizo cultura en, en el contexto de Palestina, después se hizo cultura en los diferentes contextos griegos, romanos, se hizo cultura en los diferentes contextos germano-románicos, en los diferentes contextos africanos, en los diferentes contextos latinoamericanos, y no es lo mismo, aunque el principio es el mismo, no es lo mismo, porque las diferentes culturas son diferentes. Por lo tanto, el proceso de encarnación te dice que la verdad no es un absoluto, sino que es relativo. Ya, o sea, cómo se entiende, se vive, se asume la verdad. ¿Por qué? Porque en la tradición bíblica, en la mentalidad semítica, la verdad no es aletheia, como en la tradición griega. La tradición griega, aletheia no son conceptos, ideas supra, ¿no? Mundanas y no históricas ni relativas, sino son absolutos. Lo bello, lo uno, por ejemplo, la bondad, recordemos, ¿no? El principio jerárquico del ser, inamovible, aletheia. Una verdad es totalmente única. Recordemos el mundo platónico, por ejemplo. Pero la verdad en la mentalidad semita es la verdad como historia, como hecho, como práctica. Digamos, la verdad es la verdad de lo que se practica, de lo que es en hecho se practica y tiene y surge de la verdad que sostienen las comunidades, las personas en beneficio de las personas y las comunidades. La verdad es lo que uno hace, no lo que uno dice. Palabrería, ¿verdad? Diríamos, ni los conceptos abstractos. La verdad es histórica. Entonces, ¿qué es la Emet? En, en la tradición semítica, la Emet es historia. La verdad es ahí, en ese contexto particular, o sea, en esa encarnación particular del Evangelio, de las comunidades, de las ideas, de los proyectos, ahí es donde se dice que la verdad es la verdad en cuanto a la verificación en los actos hechos de verdad, en justicia y de reconciliación de los actos o de la verdad que se hacen actos de justicia y de amor. El Evangelio se debe asumir como principio de disolución de las pretensiones de objetividad, dice Gianni Battista. Entonces, también el proceso de laicidad es un proceso de anti-idolatría. La idolatría entendida como poderes que se absolutizan y que aplastan a las mayorías. La idolatría, eso, son poderes que se auto-absolutizan y cobran vida, sangre, sacrificio en nombre de ellos. Y eso en la escritura lo vemos, por ejemplo, quienes escribieron el libro de Génesis, solo para dar un ejemplo, que plantean en la creación las dos lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los ríos, etcétera. Todo eso que eran en la antigüedad eran divinidades, potencias divinas a las cuales se les podía sacrificar diferentes seres humanos, animales, etcétera, que exigían sacrificios humanos, eran potencias divinas que estaban en los panteones de estos pueblos, pueblos conquistadores muchas veces, ¿no? Babilonia, Siria, Persa, Roma, Grecia, etcétera. En esos panteones estaban divinidades. Las divinidades eh, exigen, digamos, sacrificios humanos que se imponen y matan. En el caso de las concepciones de Dios, como en el primer encuentro,
de la colonización. Había una imagen de Dios que exigía sacrificio, muerte e imposición, el Dios de la colonia. Los escritores del libro, de los dos primeros capítulos del libro de Génesis, hicieron un proceso de secularidad. ¿Qué hicieron? Le arrebataron a las potencias cósmicas de los pueblos circundantes, de semíticos, le quitaron sus poderes divinos y lo ubicaron como lo que son. No son dioses, no tienen poderes divinos, son cosas, objetos creados por Dios. Ya, por eso lumbrera mayor, lumbrera menor, no es de que el sol es un dios, no es que la luna es una diosa, las estrellas son dioses, las montañas son dioses, etcétera, al cual hay que generarle sacrificio, según el panteón egipcio, según el panteón cananeo, según el panteón mesopotámico, romano. No, no hay que generar ningún sacrificio humano, ¿ya? Porque no son Dios, son objetos creados, cosas creadas por el Dios creador en su amor. ¿De acuerdo? Entonces, se seculariza totalmente esa visión religiosa de temor a las potencias divinas a la cual hay que sacrificarse y sacrificar a otros en nombre de esas potencias esclavizadoras, porque estaban en los panteones de los pueblos que esclavizaban, conquistadores. No, ya no hay que tenerle más miedo. Dios solo hay uno. Y ese Dios hizo todas las cosas bien, dice el Génesis. Y todas las cosas las hizo en gran manera buenas o top, como dice en hebreo, ¿no? Génesis capítulo 1 versículo 30. Dios lo hizo bueno y bueno en gran manera y bello en gran manera. Entonces no son potencias divinas. Entonces hay un proceso de secularidad o secularización en el proceso de escritura de los textos sagrados, donde se le quita a las potencias celestes la calidad de divinidad, que prácticamente divinidades que se convierten en ídolos porque exigen sacrificios humanos. Como habíamos dicho, el dios constantiniano, como el dios de la colonia en América Latina, como el dios del capitalismo, como el dios del fundamentalismo. Muy bien. Entonces vamos viendo la importancia de la lectura teológica, de la laicidad de las tradiciones y las fuentes de la teología, en este caso cristiana. La encarnación, dice Gianni Battimo, eh, el cual dice que la kenosis es el acto en que Dios lo cede todo a los seres humanos. Es lo que decíamos, ¿verdad? Que en el núcleo cristiano, la naturaleza cristiana y la verdad cristiana misma, es Dios dándose completamente a los seres humanos. Mundanización de la fe, ya, donde ya no hay separación, sino que hay un proceso de unificación, donde Dios se nos da totalmente, ya, donde Dios se nos da totalmente. Al comentar esta afirmación, Richard Rorty nos dice, esto permite ver a Batimo hacer su afirmación más sorprendente e importante, que la secularización es el rasgo constitutivo de una auténtica experiencia religiosa. Es lo que estaba diciendo. Esta es la experiencia más auténtica, cuando la secularidad no se entiende como antirreligiosidad o anticristianismo, sino como un proceso donde los valores religiosos más auténticos y humanizadores se hacen cultura, es lo que me venimos diciendo. Por vía de su propia vocación laica, el cristianismo puede convertirse en una religión universal y promover la renovación de la vida civil, sin aspirar a ningún modo, de ningún modo a ningún absoluto. Perfecto. Para cerrar entonces, esto es como parte de la convivencia, ¿verdad? O sea, decíamos, cómo lo religioso, en caso del cristianismo, aporta a la convivencia. Y desde los valores más importantes y centrales que le constituyen y la hacen legítima, se convierten no en aspectos sagrados o de especialistas, sino se convierte en vida civil, en instituciones del cuidado, como decíamos, en relación al Deus Samar y el Homo Samar de la primera sesión, se convierten en instituciones Samar, ya, en relaciones igualitarias, de justicia, reivindicativas, etc. En este sentido, entonces, la secularidad está relacionada con el principio cristiano por antonomasia, que es el amor.
Dios es amor, ¿no? Amor, dice Humberto Maturana. ¿Qué es el amor para Humberto Maturana? Es un espacio de conducta que aceptan al otro como un legítimo otro en la convivencia. Sin este amor, el proceso de humanización no se hubiese dado. Dice, el amor no hay que verlo románticamente, sino como espacio de aceptación del otro legítimo en la convivencia. Perfecto, lo dice central. Y nos sumamos a ese concepto de un natural. La secularidad, entonces, realmente, su objetivo es crear espacios de aceptación del otro en tanto otro. O sea, la secularidad lo que trata, actualmente entendido así, no como antirreligiosidad, sino en el proceso de mundanización, decimos, o teológicamente de encarnación de la verdad de Dios en la cultura y en la convivencia humana, donde se crean espacios de convivencia, de aceptación de lo otro, lo diferente, como legítimo, de la diversidad, de la pluralidad, o sea, construcción de sociedades democráticas. Entonces, eso es la búsqueda de la secularidad. Entonces, si en el cristianismo el amor es lo fundamental en la espiritualidad, que es la construcción de ese espacio de convivencia, y la secularidad es lo mismo que busca, porque Dios es amor, entonces es importante entender la convivencia entonces en este sentido de que, el amor en el cristianismo es la aceptación, el amor en el cristianismo es la aceptación de Dios, es la restitución de la dignidad de las personas negadas por los fundamentalismos, negadas por las idolatrías. Es el restablecimiento entonces de la dignidad del otro, de la otra, de lo olvidado, de lo negado, como legítimo en los procesos de construcción de las sociedades, en el proceso de humanización, diría Humberto Maturana. Entonces, en este sentido, si el fundamento es el amor y el amor lo que trata es realmente de crear espacios de convivencia y de resurrección y de vida nueva, de sociedades nuevas, justas e igualitarias, entonces realmente la secularidad es un medio del amor según la espiritualidad cristiana. Entendía la secularidad en este sentido del amor, de la convivencia entre las personas iguales, diferentes, con base en, entonces, el reconocimiento legítimo en la convivencia. Así de que este es como los elementos fundamentales para la lectura teológica de la secularidad y la laicidad. Muchas gracias.